Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Cuarto grado, Circuitos Eléctricos. Hola estudiantes, soy Alexis y les doy la bienvenida a una nueva clase de Aprendamos en Casa. Hoy hablaremos sobre uno de los temas más emocionantes de la física y probablemente el que tiene mayores aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Por supuesto que me refiero a la electricidad y específicamente hablaremos sobre los circuitos eléctricos, qué son, cuáles son sus componentes y cómo funcionan. Así que comencemos. En nuestros hogares existen diferentes aparatos que funcionan gracias a la electricidad. Por ejemplo, la televisión, la radio, la refrigeradora o las planchas. Todos estos aparatos cuentan con circuitos eléctricos que permiten el paso de la electricidad en ellos para que funcionen de manera correcta. Si bien la electricidad es algo con lo que todos estamos familiarizados, antes de profundizar en el tema de los circuitos eléctricos, veamos un pequeño repaso por la historia. En la actualidad, sabemos que la electricidad es causada por el movimiento de partículas muy pequeñas, las cuales poseen carga eléctrica. Estas partículas son los protones con carga positiva y los electrones con carga negativa. Pero hasta donde se conoce, el estudio de la electricidad comenzó en la antigua Grecia, alrededor de 600 años antes de la era común, cuando Tales de Mileto descubrió que al frotar un trozo de ámbar sobre tela o piel, podía atraer otros objetos, como pequeñas astillas de madera. Así, Tales descubrió la electrostática. La electrostática estudia los fenómenos relacionados a las cargas eléctricas en reposo, pero para que la electricidad tuviera aplicaciones prácticas, se tuvo que esperar hasta el año 1800, cuando Alessandro Volta inventó la primera pila eléctrica, capaz de crear un flujo de cargas eléctricas en movimiento, llamada corriente eléctrica, dando inicio a la construcción de los primeros circuitos eléctricos. En el año 1826, George Simon Ohm sentó las bases del estudio de la circulación de las cargas eléctricas en el interior de los materiales y formuló la ley que relaciona las tres magnitudes físicas más importantes de un circuito eléctrico: voltaje, corriente y resistencia. Con más avances, en 1879, Thomas Edison inventó la bombilla incandescente, que podía utilizarse hasta por 40 horas. Años más tarde, Edison fundaría la primera central eléctrica, dando paso así a la era de la energía eléctrica. En 1890, el físico Nikola Tesla realizó trabajos utilizando la corriente alterna y un año más tarde patentó la bobina de Tesla, capaz de transmitir energía sin necesidad de cables. Muy interesante, ¿verdad? Lograr comprender la electricidad ha sido el resultado de muchos años de investigación por parte de muchos científicos. Ahora sabemos que la materia está constituida por átomos, los cuales están formados por protones con carga positiva y neutrones que no tienen carga. Además, a estos los rodea una nube de electrones con carga negativa. Cuando estos electrones pasan de un material a otro, se genera una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es esencial para el funcionamiento de los circuitos, así que ahora sí, veamos en qué consisten. Para definir un circuito, primero imagina una pista de carreras. Como sabes, estas pistas son una trayectoria cerrada, es decir, que inician y terminan siempre en el mismo punto.
Pues un circuito eléctrico es precisamente eso, una trayectoria cerrada a partir de la cual puede fluir la corriente en una dirección establecida. La corriente siempre se mueve desde las cargas negativas hacia las cargas positivas. Pero detengámonos un momento. Existen dos tipos de materiales. Los primeros, que son aquellos que permiten que la corriente pase sin ningún problema, a estos se les llama materiales conductores, como es el caso de los metales o del agua salada. Los segundos tipos de materiales son los aislantes, los cuales impiden el paso de la corriente. Entre ellos tenemos el vidrio, el plástico o la madera. Pues ahora que sabemos que existen estos dos tipos de materiales, veamos cuáles son las componentes de los circuitos eléctricos. El elemento principal de un circuito eléctrico es la batería, como la que tengo acá. La batería se caracteriza porque tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Es decir, que la corriente hace que las cargas vayan desde el polo negativo hasta el polo positivo. El segundo elemento son los cables conectores o los alambres conductores. Normalmente están hechos de un material conductor, como es el caso del cobre, y están recubiertos por un material aislante, como el plástico. Los alambres conductores son los encargados de hacer que la corriente se mueva de un lugar a otro, pasando por todos los elementos del circuito. Son ellos los que forman la trayectoria cerrada. El tercer elemento son los receptores, los cuales se encargan de recibir la energía eléctrica o la corriente y transformarla en otro tipo de energía, como luz, sonido o incluso hasta en movimiento. Y el último elemento son los interruptores, los cuales permiten exactamente interrumpir o permitir el paso de la corriente eléctrica. Son un elemento muy importante para los circuitos eléctricos. Imagina que en tu casa no existan interruptores y no puedas apagar o encender la luz. Muy bien, esos son los elementos principales de un circuito básico. Así que ahora que ya los conocemos, me gustaría crear mi propio circuito eléctrico para que veamos cómo funcionan. Ya tenemos listos los elementos de nuestro circuito eléctrico, así que vamos a comenzar. Como recordarás, el elemento principal es la batería. Entonces lo que debemos hacer es utilizar uno de los cables conectores, como lo voy a hacer acá. Ahora lo conecto a los demás elementos del circuito, por ejemplo al interruptor. Lo voy a asegurar. Y necesito utilizar otro cable conector del otro lado del interruptor. Lo voy a asegurar también. Y ahora necesito conectar el otro extremo del cable conector al receptor. En este caso voy a utilizar un foco. Lo conecto a uno de sus extremos. Y si recuerdas, un circuito se define como una trayectoria cerrada donde fluye la corriente. Significa que debo cerrar este circuito conectando el otro extremo del foco hacia el otro extremo de la batería. Ahora tengo mi circuito que va desde el polo negativo de la batería, pasa por el interruptor, llega hasta el foco y regresa a la batería. Ahora lo único que yo necesito hacer es cerrar el interruptor, porque en estos momentos está abierto. Significa que no está pasando la corriente a través del circuito.
Una vez que lo cierre, vamos a ver cómo enciende el foco. Muy bien, como podemos observar, nuestro circuito está funcionando, lo que significa que la corriente está fluyendo a través del circuito, yendo desde el polo negativo hacia el positivo en una trayectoria cerrada. Así que ahora veamos un dato curioso. ¿Sabías que en la actualidad todos los aparatos electrónicos cuentan con circuitos muy complejos? Que normalmente son más pequeños que el tamaño de un centavo. Estos son llamados circuitos integrados y son la base fundamental para el funcionamiento de los televisores, las computadoras, los teléfonos celulares y muchos más. La construcción y comprensión de los circuitos eléctricos ha permitido a la humanidad alcanzar muchos avances tecnológicos. Por ejemplo, puedo mencionar la construcción de los paneles solares, los cuales permiten la creación de energía eléctrica a partir de energía solar. Además, en medicina se utilizan muchos aparatos que utilizan circuitos eléctricos para la detección, prevención y el tratamiento de muchas enfermedades, como es el caso de los aparatos para la tomografía computarizada y los de resonancia magnética. Los circuitos están en todas partes. Hemos aprendido muchas cosas hoy. Aprendimos que la corriente eléctrica se debe al movimiento de partículas cargadas, como los electrones o los protones. Cuando estos se mueven en diferentes materiales, podemos construir circuitos, siempre y cuando sigan trayectorias cerradas. Aprendimos que los elementos principales de un circuito son la fuente de energía, los alambres conductores, los receptores y también el interruptor. Ahora que hemos aprendido todo esto, pongamos a prueba tu conocimiento respondiendo las siguientes preguntas. Al movimiento de cargas eléctricas se le llama: opción A, corriente eléctrica; opción B, carga eléctrica; opción C, toma corriente; opción D, circuito eléctrico. Exacto, la respuesta es la opción A, corriente eléctrica. A la unión de un conjunto de distintos elementos que permite el transporte de energía eléctrica le llamamos: opción A, corriente eléctrica; opción B, circuito eléctrico; opción C, carga eléctrica; opción D, toma corriente. Si respondiste la opción B, estás en lo correcto. Indica qué es lo que se desplaza desde una fuente de energía a través del circuito eléctrico. Opción A, corriente eléctrica; opción B, circuito eléctrico; opción C, carga eléctrica; opción D, toma corriente. Si respondiste la opción C, estás en lo correcto. Muy bien. Son los encargados de transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía al recibirla desde una fuente. Opción A, receptores; opción B, circuito eléctrico; opción C, carga eléctrica; opción D, toma corriente. Exacto, es la opción A, los receptores. ¡Felicidades! Has superado la prueba. Hemos llegado al final. Espero que te haya gustado y, lo más importante, que también hayas aprendido. Te esperamos la próxima semana en el mismo espacio. Recuerda seguir las normas de bioseguridad, lavarte siempre las manos, usar alcohol gel y usar mascarilla.